Un saludo cordial para todas y todos. Quiero agradecer al profesor Carlos Sin Castillo por esta invitación a participar en Ethos 2023. Yo no voy a estar comunicado directamente con ustedes porque por razones de trabajo no me es posible hacerlo en este horario que ustedes tienen. Y estoy grabando anticipadamente desde mi casa una presentación que quiero compartir con ustedes. Espero que les pueda ser de interés. Me parece que el tema de la ciencia, la tecnología y el desarrollo es un tema de gran significación bioética y una gran significación de tipo biopolítico. Y es lo que voy a compartir con ustedes. Esta es alguna bibliografía sobre el tema, por si quieren profundizar en alguna de las cosas que les voy a mencionar. Ahí tienen alguna bibliografía que pueden consultar si es de su interés. Yo creo que está fuera de toda discusión y fuera de toda duda para cualquiera de nosotros el papel que le corresponde al conocimiento en los procesos de desarrollo. Metáforas del tipo sociedad del conocimiento, del tipo economía del conocimiento, etcétera, que han emergido en las últimas 3 décadas con mucha fuerza, dan cuenta de esa relevancia del papel del conocimiento. Yo lo que quiero en esta primera lámina es simplemente llamar la atención de ustedes, como en este mundo que está ahora mismo en transición, donde se habla de un colapso del neoliberalismo, donde se habla de una transición de un mundo unilateral a un mundo multipolar, de unipolar a multipolar, donde se habla de la emergencia de nuevos actores en la arena internacional, particularmente el caso de China, pero también los BRICS, ahora ampliados, etcétera. En ese proceso, el tema de la ciencia, la tecnología y la innovación está jugando un papel fundamental. Eso sobre todo en las dos últimas líneas, lo que tiene que ver con la cumbre del G77 más China celebrada en La Habana, que ustedes habrán visto, recordarán que se convocó bajo el nombre de, justamente bajo la convocatoria de la ciencia y la tecnología para el desarrollo, lo cual Cuba propuso y así se aceptó. También todo lo que se está moviendo alrededor de la iniciativa de la Ruta y la Franja, donde China está convocando a eventos internacionales, reuniones internacionales en China para promover la cooperación en temas de ciencia, tecnología e innovación. Todo eso tiene que ver con transiciones económicas y transiciones de poder a nivel internacional. Y todo el tema que hay ahora de la transición a la multipolaridad atravesada por fenómenos de tecnonacionalismo que no se habían registrado en las últimas décadas. Me refiero concretamente al hecho de prohibir ventas de tecnologías, bloquear ventas de tecnología, que Estados Unidos lo está haciendo de forma abundante, Estados Unidos y algunos aliados a forma permanente con respecto a China. Hoy en día los misiles de esa guerra, que no es lo mismo que la guerra de Ucrania o la guerra de Gaza, es otra guerra distinta, pero es guerra también. Los misiles más importantes son justamente los que tienen que ver con la inteligencia artificial y lo que tienen que ver con los chips, los nuevos chips. Ahí está el eje de una transformación en temas de tecnología global que tienen influencias enormes en la cuestión de los equilibrios y desequilibrios de poder. Yo me voy a reservar sobre todo para lo primero que está arriba, para el tema de la pandemia y las consecuencias de la pandemia, las lecciones que podemos extraer nosotros de una pandemia que de alguna manera todavía estamos viviendo, al menos a nivel de sus consecuencias para todo nuestro país y para los restantes países del mundo. Entonces de eso voy a referirme sobre todo en lo que Por eso quiero detenerme en el tema de algunos mensajes que salen de la COVID-19 y que todos tienen significación bioética y biopolítica, me parece fundamental. Uno es el tema, la evidencia de la vulnerabilidad de la especie humana y la confirmación de que vivimos en la sociedad del riesgo, término que fue acuñado, como ustedes saben, hace décadas atrás por un sociólogo alemán, Ulrich Beck, que se refería sobre todo en aquel momento, no exclusivamente, pero sobre todo al papel de los accidentes nucleares. Vivíamos en una sociedad tecnológica que genera unos riesgos espectaculares. Bueno, ahora hemos vivido simplemente el espectáculo de un virus que nace en un lugar, de pronto colapsa el mundo entero, colapsa el comercio internacional, colapsa las economías nacionales, genera montones de muertos, enfermos, gente convaleciente, es decir, un enorme riesgo que sale ¿de qué? Bueno, sale no de otro lugar que de la dinámica ecológica, económica y social que vive el mundo, y ahí también tenemos una fuente de riesgos extraordinarios. Es decir, yo creo que la COVID puso en el centro de la escena nuevamente esta idea de la sociedad del riesgo. Por otra parte, la pandemia demostró nuevamente que vivimos en un mundo, un modelo de desarrollo, bajo un modelo de desarrollo que es hegemónico, que es absolutamente insostenible. Recuerden los acuerdos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2015 en Naciones Unidas, la necesidad de salir de la crisis civilizatoria
y avanzar hacia un mundo de sostenibilidad y inclusión social. En realidad eso no es lo que está, digamos, directamente ocurriendo. La mayor parte de esos esfuerzos no han ido mucho más lejos que de las declaraciones políticas, y el modelo de desarrollo hegemónico en el mundo hoy en día sigue siendo esencialmente insostenible. Y la COVID lo vino a confirmar. Por otra parte, en el contexto de la COVID-19 se reactivó un viejo debate, el papel del mercado, del Estado, de las políticas públicas, etcétera. Recuerden que toda la prédica neoliberal hoy absolutamente en crisis. El neoliberalismo tiene muy poco que ofrecer como elemento explicativo y salidas para la humanidad. Sin embargo, insistía justamente en el Estado mínimo, el Estado con menor papel posible, como está ocurriendo ahora mismo, por ejemplo, por alguna emergencia política que se está dando en Argentina. No hay la idea de que el Estado prácticamente tiene que desaparecer. En lugar de esto, el mercado como elemento absolutamente dominante. Si algo demostró con claridad la COVID-19, y de esa lección no queremos aprender, bueno, mala suerte, es que el mercado solo no va a resolver los problemas. Que hace falta la intervención del Estado en forma de sistemas de salud pública, en forma de apoyos a las iniciativas que permitan enfrentar la pandemia con todos los recursos necesarios. Este tema del papel del Estado con relación a ciencia y tecnología, y no solo del mercado, sino sobre todo del Estado, ha sido muy subrayado también en la literatura de los últimos años, particularmente en la obra de Mazzucato, donde ella insiste una y otra vez en cómo el Estado ha sido el que realmente ha trazado las líneas principales del desarrollo tecnológico contemporáneo. Pero la ideología del mercado trata de sepultar eso y convertirlo en la idea de que una serie de jóvenes metidos en un garaje pues son capaces de cambiar la tecnología mundial, y eso simplemente es un disparate. En cuarto lugar, quiero subrayar lo que la Organización Mundial de la Salud dijo con toda claridad. La mayoría de los sistemas de salud fracasaron, es decir, estamos desaprobados. La mayoría de los sistemas de salud resultaron desaprobados frente a la impronta de la COVID-19. Por otra parte, en el contexto de la pandemia pasaron cosas interesantes. Se produjo una suerte de colaboración científica, de cooperación entre investigadores, grupos de investigación, etcétera, que intercambiaron información de una manera mucho más fluida de lo que suele ocurrir en un mundo donde el conocimiento está altamente privatizado. Hubo mucha cooperación. Cuba en particular se benefició de esa cooperación internacional y de la apertura de las fuentes de datos y de información y a las investigaciones que tradicionalmente no se puede acceder salvo pagando grandes cantidades. Por tanto, hubo en el sector científico una colaboración que realmente fue importante, lo cual alienta este concepto que ha ido tomando forma de la ciencia abierta y cosas por el estilo. Pero junto con esto se dio y se hizo evidente nuevamente el papel de la mercantilización y los egoísmos, es decir, esto de no compartir las vacunas, esto de ponerle precios muy por encima de lo imprescindible, países enteros, regiones enteras, muchísima gente que no pudo acceder nunca a las vacunas porque no se le hizo posible, porque a fin de cuentas es un asunto de mercado y un asunto de ganancias. Entonces, por un lado, cooperación, por otro lado, mercantilización y egoísmos fueron signos característicos de la COVID-19. Por otra parte, aquí vienen dos aspectos que tienen que ver más con cuestiones, si ustedes prefieren, de tipo epistemológico, ¿no? Que tienen que ver con esto de cómo comprender la ciencia y cosas por el estilo. Ya también desde la década del 90, algunos autores habían señalado la idea de que la realidad, los grandes problemas complejos que enfrentamos, no los más simples, los problemas grandes, complejos que enfrentamos, pasan por prácticas científicas que ya no se apoyan tanto en certezas y decisiones robustas, donde la evidencia es muy clara, sino que esos fenómenos complejos están asociados a la idea de la incertidumbre. Constantemente sí, se puede saber sobre la pandemia, pero exactamente ese virus como tal no lo conocía nadie, no había vacunas para eso, no había respuestas firmes para nada de eso. Había que probar con vacunas que no se conocían efectivamente lo que ellas podían producir, e incluso las vacunas cubanas también caben dentro de ese concepto, aventurarse, avanzar en una zona de conocimiento, por supuesto, apoyado en el conocimiento, pero con una altísima incertidumbre vinculada a esos fenómenos complejos. Eso es lo que en la literatura se ha dado en llamar la ciencia postnormal. No me voy a detener en eso, pero quiero llamar la atención sobre el hecho de que tal tipo de ciencia se puso muy encima de la mesa a partir de este fenómeno de la COVID-19. De igual modo, la UNESCO y otras organizaciones han señalado la necesidad de transitar cada vez más hacia una ciencia orientada a misiones, sino una ciencia llevada por la curiosidad individual, por el interés de unos grupos u otros,
sino básicamente por misiones que deben estar relacionadas cada vez más directamente con las grandes necesidades del desarrollo de nuestros países. Y ahí mismo vino el tema de la ciencia abierta, ya lo mencioné antes, la necesidad de compartir información, articular esfuerzos, superar las grandes barreras que pone de alguna manera la privatización del conocimiento para lograr una cooperación cognitiva entre los actores que producen y diseminan y usan esos conocimientos. Y apareció también, o se multiplicó nuevamente, porque existía desde antes, el concepto de ciencia de la sostenibilidad, la idea de unas prácticas científicas cada vez más orientadas al desarrollo sostenible. Ese concepto de ciencia de la sostenibilidad voy a regresar sobre él posteriormente. En octavo lugar, quiero destacar que aproximadamente ya en el primer trimestre del año 2020, las relaciones entre ciencia y política pasaron de un segundo plano para situarse en el foco de las agendas y el debate social. Si habitualmente entre la ciencia y los políticos siempre hay un gap bastante significativo en muchos lugares, en este contexto no fue posible hacer lo mismo. Para abrir o cerrar un aeropuerto, para abrir o cerrar los sistemas educativos, para tomar decisiones sobre vacunas, hacía falta el conocimiento experto. Y se produjo una articulación entre ciencia y política que no es frecuente, no se había producido frecuentemente. Lo que quiero decir, quiero subrayar, y para menos para el caso de Cuba, es un aprendizaje importante, es que el tema del asesoramiento científico de las políticas públicas no debe ser un tema que pasó con la pandemia, sino un tema que tenemos que cultivar cuidadosamente entre nosotros para adoptar las mejores decisiones en materia de desarrollo. Es un aprendizaje que es importante retener de eso que ocurrió cuando la pandemia. De conjunto, eso significaría entonces que estamos ante la necesidad, esas son las siglas PCTI que ahí aparecen, de renovar las políticas de ciencia, tecnología e innovación. Es decir, el comportamiento, las políticas públicas para poder aprovechar al máximo la ciencia, la tecnología y la innovación, y particularmente que ellas nos sirvan para crear capacidades para enfrentar fenómenos de esta naturaleza, pero también fenómenos de otra naturaleza, como la producción de alimentos, la construcción de viviendas y tantos problemas que el desarrollo social reclama. Aprovechar el conocimiento experto para tomar las mejores decisiones, sobre el cual en Cuba se está, digamos, enfatizando. Por otra parte, coloco aquí una lámina solamente para decir lo siguiente. Hay aquella máxima tradicional de un clásico español que inventen otros. La innovación no es un asunto de los países del sur, la innovación no es un asunto de los países subdesarrollados, que son los desarrollados los que tienen que marcar la punta en ese sentido. Yo creo que es muy importante que nosotros retengamos la idea que la pandemia puso arriba de la mesa de que hace falta sí innovar desde el sur, porque hay un montón de cuestiones que no se pueden aplicar igual en los países del norte que el del sur. Es el famoso tema de las enfermedades olvidadas, que no forman parte de la agenda de salud de los países desarrollados, pero sí de los países subdesarrollados, o la necesidad de resolver los problemas de manera distinta. No es posible producir vacunas necesariamente como lo hace la Pfizer, se pueden buscar alternativas. Eso requiere innovación con mirada desde el sur, para pensar las cosas no en clave de una colonización cultural que nos dicta lo que hay que hacer, sino pensar con cabeza propia, buscar alternativas que siempre hay que realizar en condiciones de escasez en todos los países del sur, para ver cómo abordarlas y cómo resolver esos problemas. Por otra parte, no innovar para unos cuantos, para unos ricos, para gente con discapacidad económica, sino innovar para todos. Es decir, para impulsar tecnología sobre la base de valores diferentes a las que promueven esencialmente las grandes compañías transnacionales. Por tanto, hace falta, sí, efectivamente, innovar desde el sur, y eso me parece muy importante. En el caso de Cuba, no voy a hacer larga la historia porque es conocida, pero en Cuba la pandemia también golpeó muy duro, como se sabe, aunque nosotros creo que podemos con mucha dignidad decir que dimos una buena respuesta al tema de la pandemia. Aquí se hizo evidente desde muy temprano la necesidad de fortalecer los vínculos entre el más alto nivel del Estado y el gobierno con los actores más relevantes que tenían que ver con el enfrentamiento de la pandemia, que por supuesto era el sector de salud pública, pero era la biotecnología médico-farmacéutica, diversos organismos, las universidades, centros de investigación, gobiernos territoriales, sociedad civil, todo el mundo enlazado entre sí para dar una respuesta al tema de la pandemia. Yo creo que esa unidad de acción sobre la base de la prioridad concedida por el Estado y el gobierno, la capacidad de convertirse en director de una orquesta que debía sonar de manera uniforme, es uno de los grandes aprendizajes que Cuba puede mostrar de ese acontecimiento,
y por eso decimos que el sistema de gestión de gobierno basado en ciencia e innovación es fruto de ese aprendizaje. Sobre ese tema, el compañero presidente Díaz-Canel ha estado insistiendo muchísimo. Hay un artículo de él que estoy mencionando ahí, si alguien no lo conoce, sugiero que lo lea. ¿Por qué necesitamos un sistema de gestión de gobierno basado en ciencia e innovación? La idea básicamente de nuestro presidente es que sirvió para enfrentar la pandemia, pero no puede quedarse en la pandemia. Tenemos múltiples problemas que enfrentar todos los días y para eso hace falta movilizar el conocimiento de la ciencia, la tecnología e innovación con un altísimo nivel de prioridad. Por tanto, él lo define así. El sistema de gestión de gobierno no es otra cosa, miren, que una herramienta que permita optimizar la gestión gubernamental a todos los niveles para conectar mejor la ciencia, la tecnología e innovación con los grandes desafíos del desarrollo. ¿Cuáles son los elementos claves entonces que habría que introducir en nuestras agendas de trabajo para modificar significativamente nuestra política pública en materia de ciencia, tecnología e innovación? Y fíjense que llamo la atención sobre lo siguiente. Se suele pensar la política de ciencia, tecnología e innovación como un asunto de un ministerio, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Destierren, por favor, esa idea de sus cabezas. Cuando hablamos de ciencia, tecnología e innovación y hablamos de políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación, estamos hablando del papel de los gobiernos locales, estamos hablando del papel de los diferentes ministerios, todos los cuales tienen que ser promotores de la innovación y su conexión con el desarrollo. Es decir, la política pública en ciencia, tecnología e innovación no es una política ministerial, es una política intersectorial, interinstitucional, que necesariamente requiere una coordinación al más alto nivel. Cambios en esa política de ciencia, tecnología e innovación. Voy a mencionar algunos aspectos en los cuales es necesario trabajar cada vez más en nuestro país y fuera de nuestro país también, porque esto obedece a debates que han tenido lugar muy fuertemente en América Latina en los últimos tiempos. En primer lugar, hay que transformar las prácticas científicas. Esto que se ha dado a llamar, lo mencioné antes, la ciencia de la sostenibilidad, avanzando hacia visiones más inter y transdisciplinarias que permitan abordar problemas complejos. El tema de la COVID fue uno de ellos, pero el tema de la seguridad alimentaria, la energía, la vivienda, todos los temas de salud, todo eso que son elementos claves para avanzar en un desarrollo inclusivo y equitativo, son parte de esas prácticas científicas. Ahí hay que volcar las prácticas científicas con ese enfoque, rompiendo la disciplinariedad, rompiendo las segmentaciones del conocimiento. Segundo, establecer vínculos efectivos entre esas prácticas científicas y todo lo que tiene que ver con las políticas públicas, es decir, el estrechamiento de relaciones entre los decisores y los tomadores de decisiones y el mundo del conocimiento, el mundo de los académicos, el mundo de los expertos y cosas por el estilo. Por otra parte, hay que incorporar entonces y en consecuencia a esto criterios de evaluación de esas prácticas científicas que presten especial atención a las consecuencias económicas, sociales, medioambientales de esas prácticas científicas, de manera tal que la evaluación académica tradicional suele desestimar estas cosas, prestar más atención al tema de las publicaciones u otras cuestiones que por supuesto son relevantes, pero en el centro de la atención lo que tiene que estar son las consecuencias económicas y sociales, y eso tiene que tener un privilegio a la hora de evaluar las prácticas científicas. Yo creo que un magnífico ejemplo, una de las bibliografías que les estoy señalando ahí intenta resumirlo, que escribimos en su momento, uno de los magníficos ejemplos de prácticas de ciencia de la sostenibilidad fueron las que tuvieron lugar en Cuba para enfrentar a la pandemia, en particular las que dieron lugar a las vacunas. Otros elementos clave en las transformaciones de la política de ciencia, tecnología e innovación. Primero, colocar la innovación en el centro de atención. Es decir, no es un tema de desarrollar la ciencia para que en su momento ésta pueda generar innovación. La innovación tiene que ser un elemento central, porque aquí estamos entendiendo innovación no en el sentido más tradicional de algo que se introduce en el mercado, con un concepto más neoliberal que otra cosa. Estamos hablando de la innovación como solución creativa de problemas en ambientes productivos y sociales que aprovechan el conocimiento para resolver esos problemas. En Cuba, entonces, ahora mismo estamos viviendo un desplazamiento cada vez más hacia el tema de la innovación. La innovación está en el centro de la racionalidad de la política pública y por eso se creó, por ejemplo, entre otras cosas, el Consejo Nacional de Innovación, que esta misma semana que ha transcurrido desarrolló una sesión importantísima para discutir sobre problemas extremadamente
relevantes. En consecuencia, con ese enfoque de sistemas de innovación, hay que destacar el papel del aprendizaje, no de la investigación científica solamente, el papel del aprendizaje. Lo que significa fortalecer las instituciones técnicas, politécnicos territoriales, por ejemplo, las escuelas de oficio, los innúmeros procesos de capacitación que se desarrollan o se deben desarrollar. Hay que fortalecer todo el sistema educacional, tanto formal como informal. Todo eso es clave. No basta con investigar, no basta con tener investigadores, no basta con tener máster y doctores. Hay que formar personas preparadas para enfrentar los dilemas del desarrollo de la innovación. Hay que fortalecer la demanda de conocimiento en el sector productivo y en la administración pública. Eso que dice ahí de AP, en la administración pública. Tanto en las empresas como en la administración pública tiene que haber mucha más demanda de conocimiento de la que existe hoy en día. Y eso, consecuencia, lo que viene a continuación, implica contar con líderes empresariales y servidores públicos que sean competentes, especialmente preparados para construir y reforzar las conexiones entre la ciencia, la tecnología e innovación y la actividad económica y social. Ese es un terreno en que en particular los cubanos tenemos muchísimo. Hay que desplegar nuevas empresas. El sistema empresarial, particularmente el cubano, todavía no es suficientemente denso, pero en particular empresas, casi siempre probablemente pequeñas y medianas empresas, aprendiendo un poco de la experiencia internacional también, que estén vinculadas a ciencia, tecnología e innovación. Eso que llama empresas de base tecnológica y cosas por el estilo, empresas de alta tecnología, lo que fuera, pero hay que poblar nuestro sistema empresarial en mayor medida de esas capacidades. Hay muchos centros de investigación, universidades que desarrollan trayectorias tecnológicas que sin embargo no dan lugar, no se expresan en el ámbito empresarial, con lo cual pues se queda corto en materia de su impacto sobre la sociedad. Hay que fortalecer la actividad científica y la formación de alto nivel en las universidades, por supuesto, pero vinculando cada vez más las agendas de formación de máster, doctores, investigación académica, vincularla cada vez más con las necesidades del desarrollo sostenible e inclusivo, de manera tal que la contribución de la ciencia académica a la sociedad se haga cada vez más expresiva. Y hay tres cosas que quiero enfatizar mucho, pensando sobre todo en nuestro país, pero estoy seguro que no solo en nuestro país. Primero, el enlace es necesariamente mucho más estrecho entre la ciencia, la tecnología y la innovación y el desarrollo territorial. Durante muchísimo tiempo se ha pensado el tema de la ciencia, la tecnología e innovación en clave de los grandes sectores avanzados, sectores del tipo, por ejemplo, digamos, la industria médico-farmacéutica cubana. Ahí nadie discute el papel de la ciencia, la tecnología e innovación. Pero ¿qué tal si pensamos en un municipio? ¿Qué tal si pensamos en una provincia? ¿Qué tal si estos aprendizajes que hemos ganado en materia de cómo impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación y conectar a los procesos de desarrollo, la aplicamos al máximo en esos espacios territoriales? Ahí tenemos todavía una cantidad de cosas que resolver tremenda. Porque por otra parte, y es lo que sigue a continuación, la gobernanza, todo lo que tiene que ver con la gestión de la ciencia, la tecnología e innovación, no puede estar en manos de un ministerio en particular o de un funcionario en particular o de unos especialistas en particular. Lo que está diciendo el compañero Díaz-Canel, lo que salió de la pandemia, lo que estamos tratando de impulsar, es que esa gobernanza sea conducida por las máximas autoridades a todos los niveles, para crear espacios de encuentro entre actores, para fomentar intersectorialidad, para fomentar interinstitucionalidad. Por supuesto, no son las grandes autoridades las que van a dar el pico y pala todos los días porque tienen muchas cosas que hacer, pero sí tienen que crear los mecanismos en sus territorios para que haya actores que se dediquen justamente a conectar los otros actores, a ver qué problemas existen, qué soluciones de conocimiento se le pueden dar, qué transferencias de tecnología se pueden hacer desde otros territorios, por ejemplo, o desde otros sectores. Es decir, a generar sinergias y fertilización cruzada entre las iniciativas de conocimiento y las demandas económicas y sociales. Por otra parte, hay que hacer un enorme esfuerzo porque la ciencia tenga mayor peso en las políticas públicas. No solo a nivel nacional, en las actividades que preside el presidente de la República. Hay que multiplicar el papel del conocimiento experto en todas partes. Para eso contamos, por ejemplo, con herramientas como los consejos técnicos asesores. Hay que influir en el diseño, el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas de una manera cada vez más profunda. Esos tres temas que aparecen en esa lámina, pido a sobre todo a nuestros compañeros cubanos
prestarle la atención. Y con eso yo estoy terminando ya mi presentación. Yo en esencia lo que he querido compartir con ustedes es lo siguiente. La ciencia, la tecnología e innovación son elementos absolutamente determinantes del desarrollo social en nuestros días. En particular los países del sur necesitamos mucho de eso. Estamos viviendo un mundo cambiante. Se están construyendo nuevos liderazgos, nuevos caminos para enfrentar estos dilemas. Necesitamos fortalecer nuestra capacidad de innovación. Necesitamos fomentar nuestra capacidad de conducción política de la ciencia, la tecnología y la innovación para fomentar el proceso de desarrollo. Y en particular necesitamos hacer eso en los territorios. Necesitamos hacer eso en las empresas, en todas las empresas y en todos los territorios. Yo creo que es pronto todavía para decir que ese problema lo tenemos resuelto, pero estoy seguro que es una de las metas en las cuales tenemos que avanzar más. Muchísimas gracias. Ay, mi madre. 26 minutos, perfetto.